hegoaldeko zabaltzeari buruz. García Moreno, jauna, zurea da hitza. Mila esker, lehendakari jauna, miembros de la mesa, señor diputado general y miembros del Gobierno foral, compañeros y compañeras junteros y vecinos y vecinas de Adurza y de San Cristóbal que están en el grupo juntero de Irabasí siguiendo este pleno. Muy buenos días a todos y a todas. Irabasí traemos esta interpelación acerca de la ampliación hacia el sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz y de la oposición vecinal a dicha ampliación. Motivamos la misma por lo siguiente. El Gobierno vasco, junto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y nuestra propia Diputación foral, tienen la intención de realizar la ampliación del tranvía hacia el sur de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Esta iniciativa se encuentra en fase de licitación tras el anuncio de Euskaltren Bidea Sarea Euskotren, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco del 5 de junio de 2017. Asimismo, el Gobierno vasco, por boca de la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, ha anunciado su intención de adjudicar y comenzar la obra en el próximo otoño. Sin embargo, esta actuación se ha encontrado con una fuerte oposición vecinal en los barrios de San Cristóbal y Adurza, que plantea la paralización del proyecto a través de la plataforma Tranvía No Taldea, que defiende que esta ampliación del tranvía no se realice. Irabasí, la formación que compartimos Ezker Anitza y Uiecuo, compartimos estas razones que vienen exponiendo las vecinas y vecinos de Adurza y San Cristóbal a través de esta plataforma y que fundamentalmente enumeramos. En primer lugar, esta es una ampliación del tranvía que no responde a las necesidades reales de la ciudad. La conexión que se necesita en Vitoria-Gasteiz es en sentido este-oeste, a través del actual corredor del ferrocarril Madrid-Irún y no hacia el sur. En segundo lugar, gracias a la labor de la plataforma, ahora descubrimos que el tranvía está fuera de ordenación. Por lo tanto, la ampliación carece de la necesaria seguridad jurídica. Hay que paralizar este proyecto hasta que no se tramite la correspondiente modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. En tercer lugar, Euskotren impone su proyecto sin atender a las alegaciones presentadas por la ciudadanía, ni tan siquiera a ninguna de las modificaciones propuestas. En cuarto lugar, el coste económico, social y medioambiental del proyecto no justifica los supuestos beneficios que pueda traer esta ampliación del ferrocarril urbano de Gasteiz. Corresponde, por tanto, escuchar a las vecinas y vecinos afectados, paralizando de inmediato la tramitación del proyecto y valorando la necesidad del mismo o incluso su propia ejecución. Por tanto, desde el Grupo Juntero de Irabasí-Araba le formulamos las siguientes preguntas en la interpelación que le hacemos, señor González. En primer lugar, si está dispuesta la Diputación Foral de Álava a instar a paralizar este proyecto, paralizando incluso los compromisos económicos adquiridos por nuestra Diputación Foral. En segundo lugar, si apoyarían la apertura de un proceso participativo con las vecinas y vecinos afectados por la ampliación al sur del tranvía de Vitoria-Gasteiz. Y en tercer y último lugar, si en caso contrario van a asumir ustedes las responsabilidades de cualquier tipo que puedan derivarse de la ejecución de esta actuación. Señor diputado general, cada vez son más las voces contrarias a este proyecto. A las de la propia plataforma hemos escuchado en las últimas semanas cómo se han ido sumando voces de la universidad, colectivos que defienden la movilidad sostenible como Bicicleteroak o acerca de la ecología en nuestro territorio en su conjunto como Ecologistak Marchan. Señor González, escuchen la voz de la calle y paren este tranvía. No será un gesto de debilidad, sino un gesto de saber gestionar una realidad que no es la realidad ciudadana que está demandando la ciudadanía. Hoy mismo anunciaba el señor Prusilla en los micrófonos de Radio Vitoria
la intención de llevar el tranvía a Salburua. Los propios vecinos de Adurza y de San Cristóbal dicen que hay necesidades mayores en materia de transporte en Vitoria-Gasteiz y, por ende, en Araba, como pueda ser llevar el tranvía a Zabalgana o a Salburua. Escuchen esas voces, paren este tranvía y, por tanto, no realicen este proyecto. Muchas gracias. Gracias, señor García Moreno. Señor diputado general. Eskerrik asko, presidente Jauna. Yo también saludo a las personas que deben de estar viendo este pleno desde el grupo mixto, ya que el grupo Irabazi no existe, no hay grupos de una persona. Y creo que ayudará también esta intervención a que entiendan cuál es nuestra posición. Yo escucho algo muy diferente de lo que escucha usted. Yo no escucho una oposición al proyecto de tranvía cada vez mayor. Cuando usted habla de los vecinos que se oponen al tranvía, de algunos vecinos, unos vecinos. Por lo tanto, le ruego que no suba a esta tribuna arrogándose la representación del 100% de los vecinos, porque no la tiene. De hecho, tiene usted muy poca representación, como bien sabe. Pero, repito, creo que esta intervención puede ayudar a entender cuál es el proyecto del tranvía y por qué hay que continuar con este proyecto, que creo que demanda una amplísima mayoría de vitorianos y vitorianas. Un proyecto que ya está en marcha, que ha supuesto un trabajo arduo, meticuloso, que ha cumplido con todas las fases legales. Por supuesto que se ha contestado a las alegaciones, como no se va a contestar a las alegaciones. Un proyecto que partió de un estudio informativo en el año 2015, que se sometió a información pública en marzo del año 2016, en el que se emitió la declaración de impacto ambiental en febrero del año 2017. El 4 de abril de este mismo año se aprueba el proyecto constructivo, se sometió a información pública a relación de bienes y servicios afectados. El 5 de junio se publicó la licitación de la obra del proyecto constructivo, es decir, todos los cauces y todos los procedimientos legales. Un proyecto que va a crear empleo. Usted me pidió comparecer en esta Cámara, de urgencia, muy preocupado ante la falta de obra pública y el problema que eso suponía para el empleo en nuestro territorio. Y ahora me pide que pare una inversión que supone la creación de empleo precisamente en un sector que necesita creación de empleo. Habla usted de la oposición vecinal de una zona concreta de la ciudad. Yo le voy a pedir que amplíe su visión. Porque este es un proyecto integrador y conector de Vitoria, desde el norte al sur. La continuación del tranvía va a facilitar la conexión entre el campus universitario y la nueva estación de autobuses. Y no nos olvidamos tampoco de estos barrios afectados. La prolongación del tranvía va a dar servicio a unas 20.000 ciudadanos y ciudadanos que residen en esos barrios. Y va a ayudar a que otros más alejados puedan acceder a esas zonas. En definitiva, repito, es un proyecto vertebrador e integrador de la sociedad vitoriana. Presenta, además, algunas ventajas contrastadas para los barrios de San Cristóbal, Adurza y Mendizorroza. Va a mejorar su conexión con el resto de Vitoria. Va a permitir la reordenación del tráfico y los problemas de congestión del tráfico universitario en la zona. Va a posibilitar una parada con el futuro tren de alta velocidad, de la que otros barrios no van a disponer. Va a permitir también una conexión fácil en la última parada con las líneas de autobús urbano que ya existen. Es un proyecto que se integra, además, con el BRT, con el periférico que va a suponer el BRT. Se van a ampliar las zonas verdes y hay un largo etcétera de ventajas que van a la necesidad de este proyecto que ustedes no ven y respeto que no lo vean. Repito, usted ha dicho en su intervención, que este proyecto no responde a las necesidades reales de la sociedad. Es una opinión, su opinión. Pero el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, una mayoría del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Gobierno vasco, incluso diré el Parlamento vasco, una mayoría del Parlamento vasco, esta Cámara, una mayoría de esta Cámara, sí que ven que esta es una conexión necesaria y prioritaria para la sociedad. No la única, por supuesto, pero una mayoría sí que lo ve. Plantean que se paralice la conexión norte-sur y dicen que se realice en su lugar una conexión este-oeste. Claro, también una este-oeste.
también una este-oeste, como ha señalado usted, que ha dicho esta mañana, yo no he tenido ocasión de escucharle, el concejal Iñaki Prusilla. También una este-oeste. La semana pasada, precisamente, el alcalde de Vitoria-Gasteiz anunciaba en el Pleno sobre el Estado de la ciudad un nuevo proyecto de ampliación del tranvía hacia el barrio de Salburua, hacia el este de Vitoria, partiendo de la nueva estación de Las Trianas. Esta es una nueva extensión del tranvía, de la que ya existe un estudio informativo con una longitud estimada de 1.960 metros y un coste previsto de unos 20,7 millones de euros. Pero también se ha adjudicado recientemente la redacción del estudio informativo de la ampliación hacia Zadalgana, hacia el oeste. Y todo este gran proyecto se está cometiendo poco a poco, en fases, sin excesivas prisas, sin dilaciones innecesarias tampoco. No en vano, llevamos más de 3 años trabajando en la ampliación hacia el sur. Es decir, norte-sur sí, este-oeste también. La semana pasada, también, como acabo de señalarle, la mayoría de los grupos políticos en el Parlamento vasco rechazaron la pretensión que usted trae hoy aquí a este pleno. Y, por lo tanto, le repito, esta ampliación del tranvía hacia el sur tiene el apoyo mayoritario de esta Cámara, estoy convencido, del Parlamento vasco y del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria. Y ustedes tienen el derecho legítimo a tener otras prioridades. Por supuesto que sí. A privar a una parte importante de la población de Vitoria de la conexión norte-sur. De la conexión no solo a esos barrios, sino al BRT, en tanto en cuanto línea de transporte periférica en el sur de Vitoria. Tienen derecho a mantener esa posición política. Pero no vamos a parar un proyecto que es bueno para la ciudadanía y en el que hay una mayoría política que lo avala. No lo vamos a parar. Plantean ustedes que se necesita la modificación previa del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. Podríamos establecer un debate sobre los instrumentos de ordenación territorial y su incidencia en este proyecto. Direcciones de ordenación territorial, Plan Territorial de Álava Central, el PTS de Red Ferroviaria de la Comunidad Autónoma Vasca, el Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria, pero desde luego no tenemos tiempo y aquí tendríamos que estar toda la mañana para mantener este debate. Algunos de estos instrumentos efectivamente no se encuentran definitivamente aprobados, pero puedo concluir que la legislación estatal establece que no podrán aprobarse o modificarse instrumentos de revisión urbanística que contravengan un estudio informativo aprobado definitivamente sobre una infraestructura ferroviaria. Por lo tanto, plena legalidad de este proyecto. Plena legalidad de este proyecto. En segundo lugar, me pregunta usted sobre el posible apoyo a un nuevo proceso participativo con los vecinos y vecinas afectadas. Y me dice, como justificación, que no se han atendido las alegaciones presentadas. Y le digo rotundamente que no es verdad. Se han atendido y se han argumentado efectivamente diversas alegaciones presentadas, no solo por particulares, sino también por algún local comercial, centro de educación, ya está por la plataforma vecinal de Vitoria-Gasteiz. Otra cosa es que se den la razón a la totalidad de las alegaciones presentadas en un sentido o en otro. Pero se han atendido todas las alegaciones presentadas. Y le diré más. Este es un proyecto para el conjunto de Vitoria-Gasteiz. Este es un proyecto que afecta al conjunto de la ciudad. Se lo acabo de explicar. Establece una conexión norte-sur y, además, establece una conexión con la línea periférica que se instalará a partir de la puesta en funcionamiento del BRT. Esta es una cuestión que afecta no solo a unos vecinos concretos, sino al conjunto de la ciudad. Y yo respeto su posición, oponiéndose a este proyecto, pero respeta también la nuestra, que entendemos, como la mayoría de la sociedad vitoriana, estoy absolutamente convencido, que este es un proyecto extraordinario para el futuro de Vitoria-Gasteiz y un proyecto que nos demanda la ciudadanía. Escucho a la ciudadanía, no tenga usted ninguna duda, claro que la escucho, al conjunto de la ciudadanía. Y una de las cuestiones que más nos demanda, es la instalación del tranvía. Continuamente. ¿Por qué? Porque el tranvía es un proyecto de éxito en Vitoria-Gasteiz. Es un proyecto demandado en Vitoria-Gasteiz. Y estoy absolutamente convencido, no tengo ninguna duda, de que si no se fuera a abordar esta infraestructura, hoy habría venido usted a esta Cámara, hoy u otro día, a exigirnos que haríamos el tranvía norte-sur. No tengo ninguna duda. Ninguna. Usted y otros grupos políticos que han propugnado la ampliación del tranvía y que ahora, por mor de intentar hacer oposición, exclusivamente hacer oposición, en base al no, que Vitoria no progrese, también se oponen a este proyecto. Absolutamente convencido. E insisto, me dice usted, escuche a los vecinos
Y yo le repito que los escucho y le pido que los escuche usted. Pero a todos, por favor, a todos. Eskerrik asko. Mila esker, diputatu nagusia. García Moreno jauna, erantzuteko txanda. Muchas gracias de nuevo, señor presidente. Señor González, este grupo juntero, o este servidor, representa a 6.000 vecinos y vecinas de Álava, que seríamos el cuarto municipio del territorio. Y creo que se merecería un respeto en estas Juntas Generales, como si fuéramos el último en población. Pero no sería una cuestión menor. Por tanto, incluso si el sistema fuera proporcional, tendríamos 2 junteros en vez de 1. Fíjese, ustedes tienen más junteros, siendo que otro partido sacó más votos en las elecciones. La vida es una tómbola, que diría la pequeña Marisol. Por tanto, le pido un mínimo de respeto para nuestros votantes. Señor González, dice que es una cuestión de algunos vecinos. Más de 4.000 firmas recogidas por la plataforma del tranvía contra el tranvía de Adurza. Yo les insto, si es real que hay una parte o una mayoría que lo quiere, vayan a un proceso participativo real y hágase lo que la mayoría quiera. Hágase lo que la mayoría quiera. Hágase lo que la mayoría quiera en su barrio, porque estamos hablando de un proyecto de ciudad, pero también de un proyecto que afecta al barrio. Estamos hablando de un tren que da una vuelta de 1,4 kilómetros para hacer un trayecto que se hace en 5 o 7 minutos andando desde Parlamento o desde Angulema. Ustedes siguen sin cumplir con el consenso de realizar un análisis de la situación del transporte colectivo en el territorio. Esto nos permitiría ver y consensuar la movilidad en su conjunto y no ir a salto de mata, o mejor dicho, a salto de titular en la prensa. Sucede con otras cuestiones, como la llegada del tren de alta velocidad y la Y vasca, con el eje atlántico ferroviario, con Aravatrán y, cómo no, el tranvía no iba a ser menos. ¿Qué pasa con el estudio del famoso Aravatrán? ¿Qué pasa con el autobús de transporte rápido de BRT? Porque aquí es como la eterna ínsula barataria que le prometía el Quijote a Sancho Panza, que la vamos viendo cómo se va planteando, pero nunca llega. Vitoria-Gasteiz y Araba en su conjunto necesitamos que se pare a replantear qué modelo queremos para la conexión este-oeste tras el soterramiento del ferrocarril. Pero ustedes están empeñados en extender el tranvía a toda costa, aunque eso les cueste la convivencia en los barrios, como está pasando en Adurza y en San Cristóbal. Señor diputado general, arrime el hombro para que Vitoria-Gasteiz recupere el pacto ciudadano para la movilidad sostenible, para poder seguir avanzando en una Gasteiz y una Araba más amables y más saludables para las personas. Nosotros no estamos en el no por el no. Estamos dispuestos a llegar a acuerdos en Nacional 124, a mojarnos en Saracho, en la Nacional 240. Lo que no estamos dispuestos es a comulgar con ruedas de molino. Incluso gente de la propia casa, pregunte, gente de la propia casa, consideran que es una idea peregrina esta ocurrencia de llevar el tranvía a Adurza, porque otra ocurrencia era la que proponía hace un año la señora Oregui de hacer una parada del tranvía en la calle Dato. Aquí hay unas prisas locas por inaugurar un tranvía, por inaugurar algo, porque ustedes han puesto en marcha la operación Salvar al soldado Hurtaran, porque de alguna manera, de alguna forma y manera, hay que inaugurar o vender gestión, porque dentro de 2 años llegan las elecciones municipales y forales. El proyecto que ustedes plantean tendría un alto impacto ambiental y social, con un importante estrechamiento de las aceras de las calles afectadas por el trazado, que perderían prácticamente la mitad de su anchura actual, y la destrucción indiscriminada de al menos 266 árboles. Esto contradice gravemente el plan de movilidad sostenible. Señor García Moreno, perdón, ¿Sí? perdón. Yo le rogaría que baje un poco el tono, que es que se está saturando el sistema. Bien, es Muchas gracias. la vehemencia, juventud que no desborda. Bien, y la descripción indiscriminada de al menos 266 árboles, contradiciendo, insisto, gravemente el plan de movilidad sostenible y espacio público de Vitoria-Gasteiz.
A todo esto se une que el proyecto no tiene en cuenta el soterramiento de la vía de Adif aprobado recientemente, que supone una modificación fundamental de las condiciones de partida. El proyecto incluye importantes y costosas obras de ampliación del puente de las Trianas, puente que no será necesario en caso de que se lleve a cabo este proyecto de soterramiento del ferrocarril. Lo lógico es acometer primero la obra de soterramiento de la vía de Adif y después hacer una planificación racional de las nuevas conexiones que se evidencien necesarias. Y por si todo lo anterior fuera poco, el proyecto no cumple la normativa, dado que adolece de los necesarios márgenes de protección a cada lado de la vía, incumpliendo el reglamento estatal del sector ferroviario. Este reglamento establece que hay que dejar una franja de protección de al menos 8 metros a ambos lados de la plataforma ferroviaria del tranvía. Por último, y no menos importante, y abreviando bastante de lo que traía, es preciso que nadie ha pedido la ampliación del tranvía hacia el sur, ni la UPV ni los vecinos y vecinas de San Cristóbal y Adurza, mientras, insisto, en barrios periféricos de la ciudad se demanda la llegada de esta infraestructura, como esta Valgana y Salburua, y nosotros estamos dispuestos a apoyarlo. Finalice, por favor. Tanto, finalizo ya. Por todas estas razones, pedimos la paralización del proyecto de ampliación del tranvía hacia el sur, no a este tranvía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Moreno. Señor diputado general. Es que ricasco, presidente Jauna. Yo hablaré con calma, no necesito gritar para convencer a nadie. No hace falta gritar para convencer a nadie, creo. Yo tengo pleno respeto por sus electores. Pleno respeto por todos los electores de todas las fuerzas políticas de Álava. Solo le pido a usted respeto por esta Cámara, porque el grupo Irabasi no existe. Simplemente. Y usted ha venido a decir aquí que el grupo Irabasi, no existe, hay un grupo mixto. Por lo tanto, pleno respeto por sus electores, como por todos los electores alaveses y alavesas, y respete usted también un poco esta Cámara en lo que tiene que ver con su organización y con los grupos existentes. Y el grupo Irabasi, pues no existe, no existe. Es así. Existe el grupo mixto y usted forma parte del grupo mixto, junto con el señor García Moreno. Me ha pedido que escuche a la sociedad. La escucho, mucho más que usted, a la vista de lo que acaba de decir. El tranvía al sur no es demandado por nadie, ni por la universidad, ni por la universidad. Yo me he reunido con 2 rectores, con 2 vicerrectores, con la práctica totalidad del equipo directivo del campus de Álava, con un sinfín de profesores, porque visito la UPV con muchísima frecuencia. Y si hay una demanda, es el tranvía al sur. Clarísima, clarísima. Sí. Clarísima. Me lo han trasladado así, repito, los 2 equipos directivos que han pasado ya por la Universidad del País Vasco desde que soy diputado general. Una gran parte de los profesores con los que me he reunido. Todavía no he encontrado una oposición al tranvía al sur en la Universidad del País Vasco. Ni una. Y he hablado con muchísimas personas. Me dice que esperemos. ¿Quiere tranvía o no quiere tranvía al sur? ¿Lo quiere después de las elecciones? Porque si no, no entiendo su pretensión de que esperemos. Primero me dice que es una locura hacer el tranvía al sur. Y luego me dice, no, primero hay que hacer el soterramiento y luego el tranvía. ¿Quiere hacerlo o no quiere hacerlo? ¿O quiere hacerlo más tarde? Aclárese, por favor. Dice que incumple el reglamento ferroviario. No, lo incumpliría si fuera un tren. Es que es un tranvía y no les dé aplicación ese reglamento. Es decir, un batiburrillo de argumentos que yo no le quiero discutir desde un punto de vista técnico porque no soy técnico, pero en fin, que demuestran que primero se toma una posición política y luego se arma con argumentos, valgan o no valgan. Yo le voy a repetir lo que le he dicho. Escuchamos a la sociedad vitoriana, a toda la sociedad vitoriana, y sabemos que el proyecto tiene oposición. Respetamos esa oposición al proyecto. Pero creemos que el proyecto es bueno para Vitoria. Lo es. Un proyecto demandado, no solo apoyado, sino demandado, exigido, diría yo, por una amplísima mayoría de la sociedad en Vitoria. Por una amplísima mayoría. Le repito, entre las demandas que nos llegan, una de las que se nos hace llegar con mayor frecuencia es este proyecto.
Le aseguro que cuando me paran por la calle, y ocurre con mucha frecuencia, una de las cosas que más se me pide en Vitoria-Gasteiz es la continuidad del tranvía, tanto el norte-sur como el este-oeste. Y usted puede tener una posición política diferente y la respeto, por supuesto que la respeto, pero respete usted también la posición política de quienes, desde un análisis técnico y de las necesidades de la ciudadanía, apoyamos este proyecto, después de comprobar que reúne absolutamente todos los requisitos legales, todos, que el proyecto ha sido escrupuloso, que se ha contestado a todas las alegaciones, a todas. Mire, hay oposición vecinal, hay 4.000 firmas, y yo respeto a esas 4.000 personas, pero también hay muchos colectivos y una amplia mayoría de personas que apoyan el proyecto. Fíjese usted si hay una falta de claridad respecto a esa oposición vecinal, que las asociaciones de vecinos se han posicionado en contra. Usted lo sabe. Es la primera vez que yo sepa en Vitoria-Gasteiz en el que hay un movimiento vecinal en un barrio concreto y las asociaciones de vecinos no se posicionan en contra de una infraestructura. ¿Por qué? Porque saben que en el propio barrio hay oposición, pero también hay muchísimo apoyo al proyecto. Y así lo han trasladado a las propias asociaciones de vecinos. También hay muchísimo apoyo al proyecto. Y desde luego, en el conjunto de nuestra ciudad, creo que el apoyo es muy mayoritario. Y me quedo corto con los muy mayoritario. Tranvía este-oeste, como usted pedía, claro que sí. Lo pide en su iniciativa, claro que sí. Anunciamos el inicio del procedimiento, del proceso para llevar a cabo el tranvía Salburua y nos acusa de querer correr. Por interés electoral. Aclárese usted. Creo que necesita urgentemente aclararse. Muchas gracias, señor diputado general. Antes de continuar, para la mejor gestión del tiempo de todos y todas, anunciar que el último punto del orden del día ha sido retirado por el grupo proponente.